con Dios busqué ganarla, con febril solicitud. Mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que yo antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz yo hallé. Buenos días, mis hermanos. Les saludo como lo hago habitualmente, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor les haya bendecido y les haya protegido durante esta semana. Y también sé que lo hará en la semana entrante, porque nuestro Dios se preocupa de nosotros. En el día de hoy quiero invitarles a meditar en un aspecto que no es menor en la historia de la humanidad. Hay muchos hechos que han marcado fuerte a la humanidad. Puede haber una lista extensa, pero algunos que pudiesen ser los más significativos y que me sirven a mí para contextualizar la meditación de hoy día. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el diluvio, un antes y un después, una nueva generación, una familia, y Dios comienza un nuevo proceso con la humanidad. Un antes y un después también en relación con el pueblo, cuando el pueblo fue liberado y conducido a la tierra prometida. En los tiempos modernos o en nuestra era, en la era cristiana, podemos tener algunos hechos. Por ejemplo, las guerras mundiales marcan a la historia de la humanidad. Hay hechos también de la ciencia, avances tecnológicos, pero un hecho que tiene relación con la ciencia y la tecnología, cuando el hombre puso su primer pie en la luna, eso marca significativamente la historia de la humanidad. Nosotros los chilenos, a nivel local, ¿cómo olvidar al terremoto del año 60? Y lo que estamos viviendo en el día de hoy, yo creo que en la historia de la humanidad va a quedar como algo que va a marcar también un antes y un después, que es la pandemia que estamos viviendo con este virus del COVID-19. Pero he dejado para el último que yo considero que es la situación, el elemento más impactante para la humanidad, lo marcó el nacimiento de Jesús. Porque a partir del nacimiento de Jesús se establece como en la línea de tiempo de la humanidad se estipula un punto cero. Se comienza a contar hacia atrás en lo que se denomina antes de Cristo en forma regresiva y comienza a avanzar cronológicamente el tiempo hacia adelante desde el año 1 de la era cristiana hasta el 2020, que es el año en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, este hecho ha impactado profundamente a la humanidad. Entonces existe un antes y un después del nacimiento de Cristo. También en la narración de los hechos relacionados con Dios y su pueblo, en la parte bíblica, y también tenemos una división de un antes y un después, y está determinada por lo que nosotros llamamos todos los hechos que sucedieron antes de Cristo, del nacimiento, están todos contenidos en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y todo lo que viene después en la era cristiana, a partir de Cristo, ¿no es cierto?, están contenidos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir también, para ir complementando lo que decimos, de que desde el Edén, desde la creación del hombre,
Dios estableció ciertos tratos y ciertos compromisos de ambas partes con el hombre y especialmente con su pueblo. Y a esto se le llama bíblicamente los pactos de Dios. Entonces, son varios en el Antiguo Testamento, pero puedo nombrar el pacto, el trato que hizo Dios con Adán, que lo puso ahí para que se enseñoreara de la creación, de los animales, todo, pero le puso una cláusula que tenía que cumplir ellos, que era no comer el fruto del árbol prohibido. Y eso había un elemento ahí determinante, que era obedecer o no lo que Dios había indicado. El pacto antiguo está basado en la ley que Dios le dio a Moisés para regir la vida, la conducta ética y moral de su pueblo. Y también estaban las ordenanzas, ¿no es cierto?, las que velaban por regular la vida religiosa de su pueblo. Entonces, con estos antecedentes ya nosotros podemos, ¿no es cierto?, estar bien dispuestos para aceptar una afirmación como la que voy a expresar a continuación, y que dice de que todo gira en torno a la persona de Jesucristo aquí en la humanidad. La persona de Cristo es lo más importante, lo más significativo en la historia de la humanidad. Entonces, los pactos que Dios hizo con la humanidad y su pueblo tienen algunos aspectos significativos, a los cuales yo me quiero referir, a los más sobresalientes o a los que tienen una continuidad, porque Dios en cada pacto va renovando compromisos de acuerdo a las circunstancias, pero al mismo tiempo va manteniendo algunos elementos fundamentales. Primero, podemos decir de que la obediencia está ahí como algo permanente en todos los pactos que Dios ha hecho con la humanidad. Fue expuesto, fue probado a Adán y Eva con este elemento de la obediencia, y lamentablemente ellos no obedecieron, y las consecuencias. Las consecuencias están claras. Dice, el segundo aspecto es de que tanto la obediencia como la desobediencia a los mandatos, a lo establecido por Dios, tiene consecuencias para el hombre y para la creación y para la humanidad. Entonces, esto lo llama la Biblia las bendiciones y las maldiciones. Entonces, en estos dos puntos que ya he mencionado, queda de manifiesto hasta este momento de que es Dios el soberano sobre el hombre y sobre la creación. Lamentablemente, el pueblo de Dios quiso vivir a la manera como vivían los pueblos que le rodeaban, y ellos quisieran tener sus propios gobernantes. Le pidió a Dios rey, y que prácticamente ahí marca una ruta muy distinta, sino que totalmente desprendida de lo que Dios tenía en mente. Pero Dios lo permitió porque está la voluntad permisiva de Dios. Entonces, al escoger de Dios a Israel como su pueblo a través de Abraham, Él pretendía ser reconocido por este grupo, por este pequeño pueblo, como el único Dios. Y lo dice claramente en Éxodo 6:7. Dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y le entregó las leyes, revelando a través de ellas su voluntad respecto al comportamiento. Y las ordenanzas, como dije anteriormente, regían la vida espiritual de su pueblo. Entonces, no cabe duda que hasta entonces Dios era el gobernante, el ser supremo para el pueblo. Otro aspecto que es importante también, hermanos, es que Dios exige santidad y pureza. Le prohibió a su pueblo, cuando iba por el desierto y se veía venir de que pronto estarían en posesión de la tierra prometida, entonces Dios, a través de sus leyes, les advirtió, les pidió, les demandó de que ellos se mantuviesen puros. ¿En qué sentido? De que no se contaminaran mezclándose con los pueblos paganos.
que no se unieran en matrimonio con los pueblos paganos, para no contaminarse y para no ir detrás de sus dioses, porque ellos tenían muchos dioses y tenían unas expresiones y unas prácticas religiosas totalmente opuestas, contrarias a las que Dios había establecido. A modo de ejemplo, en Grecia se practicaba, ustedes deben de saberlo y no se extrañen que lo diga, porque está en los relatos históricos y también en la propia Biblia, de que se practicaba la prostitución sagrada. Habían templos dedicados a la diosa Afrodita y donde se creía de que la sexualidad, ¿no es cierto?, que la fertilidad era un acto divino y se practicaba una sexualidad que no es en el marco que Dios lo estableció. En Éfeso también, a la diosa Diana, que es el nombre que le pusieron los romanos. Los visitantes iban a este templo y mantenían relaciones por muchas doncellas que estaban ahí en el templo y pagaban un tributo destinado a la mantención del templo. Otro aspecto de los pactos de Dios es el que hizo con David. A David Dios le manifestó, era su promesa, que el trono de David sería un trono en un reino eterno. El trono de David, el reino de David. Y esto se materializó y esto se completó, esta profecía, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 32. Miren el diálogo que tuvo el ángel con María cuando le dio la noticia que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Y le dijo lo siguiente: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Señor y Dios. Le daré el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, el patriarca, para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesucristo, el hilo conductor era para llegar a Jesucristo. El nuevo pacto es el que está vigente para nosotros. Y este nuevo pacto está basado en los méritos de Jesucristo, su sacrificio y la vida eterna que nos proporciona. Y también es un pacto eterno. Tiene algunas características también, pero para tener la certeza plena que cuando hablamos del nuevo pacto nos estamos refiriendo a esto, nos estamos refiriendo al pacto de Jesucristo, tenemos que acudir a la palabra. Mateo 26, 27 y 28 dice lo siguiente: Jesús, cuando estaban en la última cena, que nosotros llamamos la última cena, la cena previa a ser retenido, ¿no es cierto?, y llevado a ser sacrificado, dice, él dijo en la mesa, refiriéndose a la copa que tenían, dice, beber de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí está hablando del nuevo pacto, porque por mucho es derramada, se refiere a la sangre, para la remisión de los pecados. Este pacto entonces está basado en mejores promesas, que es la vida eterna mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo, y también acá, a causa de la condenación, es removida la condenación mediante la remisión de nuestros pecados, y que esto es para los creyentes en Cristo mediante su único sacrificio. Otro aspecto importante, hermano, del nuevo pacto es que Dios perdona el pecado confesado con arrepentimiento. Esto es decir, que nosotros reconocemos que hemos fallado. Y aquí no estamos hablando de que solamente lo más aberrante es aquello que tenemos que reconocer como pecado. Son los pequeños detalles. En términos simples, pecar es hacer lo que a Dios le desagrada y dejar de hacer lo que a Dios le agrada, o sea, no dar en el blanco. Entonces nosotros tenemos que sentir pesar,
tenemos que volver en sí, tenemos que reaccionar, tal como le sucedió al hijo pródigo. Y finalmente, después de pedir perdón al Señor, ir a sus plantas, tenemos que tener el claro propósito de no reincidir, o sea, no pecar más. Dios Jesucristo, porque estamos en el pacto de Jesucristo, Él nos invita a buscar primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? De que Él nos está invitando a dejar que Él se encargue de todas nuestras necesidades, los aspectos seculares, los aspectos materiales y también espirituales. Entonces, buscar primeramente el reino de justicia, por fe nosotros tenemos que aceptar esta invitación y dejar nuestra vida completa en las manos de Jesús, porque son las manos más seguras en las cuales nosotros podemos depositar nuestra fe y nuestra confianza. La fe en Jesucristo nos da esperanza. Jesús lo dice, Él ofrece la esperanza y dice, y la paz. La paz os dejo, eso lo dice en Juan 14, 27, la paz os doy, no como el mundo la da, sino de una manera distinta. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. O sea, Dios nos ofrece paz a quienes le buscamos. También otra característica del nuevo pacto es que ya no son necesarios los ritos del Antiguo Testamento, ni tampoco es necesaria la mediación que antes se daba, porque antes era el sumo sacerdote de que una vez al año iba propiciando mediante la sangre de animalitos, las ofrecía para remisión de los pecados del pueblo, y eso se hacía una vez al año. Pero ahora ha habido un único sacrificio, que es la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, Hebreos 12 dice, expresa claramente este aspecto. En el 12, 22 y 24 dice lo siguiente. Dice, os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Nuevamente está reafirmando la Escritura que el nuevo pacto es a través de Jesucristo. Y la sangre rociada no es menor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo es superior a la sangre de los machos cabríos, es superior a cualquier otro derramamiento que haya sido hecho para propiciar el perdón y la remisión de los pecados del mundo. Entonces no existe intermediario. Esto tiene que quedar claro, estimados hermanos. No hay intermediario según las Escrituras, porque cuando Jesús murió se rasgó el templo. Entonces se produjo un libre acceso al lugar santísimo. Nosotros ya podemos ir personalmente a las plantas de Jesús. Entonces Dios restablece la comunión y la relación personal con sus hijos ahora. Antes era grupal, se propiciaba por los pecados del pueblo, pero ahora es personal. Entonces, hermanos, desde este punto de vista, ya no sirve, la fe de otro no me sirve a mí. La santidad de otro tampoco me sirve, ni la mía le sirve a nadie. Si yo oro por mí, yo voy a las plantas de Jesús. Pero eso de que oren por mí no es del todo correcto, en el sentido de que a nosotros podemos interceder, nosotros podemos clamar al Señor, pero el protagonista, todo depende de la persona necesitada. Y si no hay nada que impida que vaya a las plantas de Jesús, entonces, ¿en qué topamos? Yo tengo la respuesta. Y la vamos a ver más adelante. Cristo nos invita a un encuentro personal. Dije de que el lugar santísimo ahora tenía libre acceso para sus hijos, sin intermediario. Pero lo que no ha cambiado, hermano, y no va a cambiar porque Dios no cambia, es que el lugar santísimo sigue siendo santísimo. Entonces, para acudir al lugar santísimo, para ir a las plantas del Señor, tenemos que hacerlo
en santidad, en pureza. Entonces nosotros tenemos etapas intermedias donde podemos irnos purificando. Y la manera de limpiarnos, la manera de estar limpios, de estar aptos para estar en la presencia del Señor, es reconocer los pecados, confesar los pecados. Dice que si confesamos nuestro pecado, es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. El salmista también lo dice, de que Él los lava con hisopo. Dice que si mis pecados fuesen como la grana, serán ahora emblanquecidos como blanca nieve. Entonces, hermanos, tenemos que pasar. Yo diría, usando una figura, tal vez no es del todo correcto, pero tratando de ubicarnos en el proceso, es que existía el lugar santo y el lugar santísimo. Yo creo de que debemos de ir por etapas, purificarnos para poder entrar al lugar santísimo. Es una figura solamente. Dios en este nuevo pacto también espera algo. ¿Qué espera? Que nosotros obedezcamos, porque la obediencia sigue ahí, de que sirvamos voluntariamente. Que aceptemos, esto es importante para el tiempo nuestro, el tiempo de la iglesia, que aceptemos el señorío de Cristo y que reconozcamos que Él es nuestro dueño porque compró nuestra vida a precio de sangre, y que también, lo más importante, que Cristo es cabeza de la iglesia. Por fe, hermanos, nosotros podemos depender enteramente de Él. Depende de la confianza que Él nos inspire. Y Jesús es confiable. Dios espera que acatemos las demandas y las enseñanzas de su Hijo. El Espíritu Santo, dentro de sus funciones, tiene la de recordarnos. El Señor Jesús dijo que cuando mandaría el Espíritu, una de las funciones sería recordarnos todo lo que Él había enseñado. Dios espera que imitemos a su Hijo, hecho hombre, en su ministerio terrenal, en su sometimiento, en su entrega y en su sacrificio.